Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy con ustedes, Alejandro Fuentes. Hola Ramón, hola Rodrigo. Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal, Ramón? Alex. Estamos todos, como si nos ven con cara de desvelados, sí, estamos desvelados, pero no fue de pachanga, no fue que hiciéramos, anduviéramos ahí haciendo... La pachanga fue en Palacio. La pachanga fue en Palacio. Así es. Y bueno, prácticamente fue porque anoche, pues todo el mundo, toda la gente de los medios, pues terminamos yéndonos a la cama a las 4 o 5 de la mañana, después de ver esta saga del nuevo Nuevo León, que como dice un querido amigo mío, termina siendo el pobre León, o el pobre Nuevo León. Lastimosamente, un estado que ahorita es el hazmerreír político nacional, porque pues prácticamente la telenovela que veníamos viviendo y que se cambiaba por horas, pues tuvo un desenlace totalmente inesperado, en donde el gobernador Samuel García, que había regresado por 3 días a ser gobernador, pues todos ya esperábamos, como él mismo lo dijo en el video, una hora y media antes de lo que sucedió finalmente, dijo, no se preocupen, ciudadanos de Nuevo León, tenemos todo bajo control, hay certidumbre, va a entrar Javier Navarro, yo me voy a ir a buscar la presidencia, vamos a acertar todo lo que dijo en ese video. Minutos antes. No se hizo. No, nada se hizo. No. Es decir, lo último que tiene este gobierno es certidumbre. Las cosas se cambian en las rodillas. Así es. ¿Sí? Y dificulta incluso que Samuel haya consensuado la decisión, ni con Dante Delgado, mucho menos con el presidente. Sí. Sí. Entonces, vamos a hacer una recapitulación para que Claro. nuestro auditorio sepa. Rodrigo, ¿nos puedes platicar un poco qué fue lo que se dio en este día 1 de diciembre, que era el último día para poner las cosas alineadas? Cuando llega el 1 de diciembre, estábamos en la antesala de una crisis constitucional. Todo el mundo pensábamos que iban a llegar las 12 de la noche y que el Congreso iba a reconocer a Luis Orozco, ex vicefiscal del Estado, como el gobernador interino designado legítimamente por el Poder Legislativo, como ya lo había mandatado la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero Samuel tenía un amparo en la mano concedido a Javier Navarro. Un amparo... una ampliación. Bueno, primero empezó todo con una simple suspensión concedida a favor de Javier Navarro, que se fue ampliando 2 veces. Porque un juez laboral de la Ciudad de México dice, el gobernador interino tiene que ser electo alguien que sea afín a Movimiento Ciudadano, cosa que no decía absolutamente nada en la ley, como aquí ya lo comentamos. Pero aparte decía, tiene que ser electo por unanimidad, cosa que tampoco estaba en la ley. Yes. Y después hace 2 ampliaciones. Una, decirle a Fuerza Civil que tiene que defender el derecho de Javier Navarro a quedarse como encargado de despacho y a evitar la toma de protesta de Luis Orozco. Después viene otra ampliación donde dice, a ver, revocamos aquí abiertamente la designación de Luis Orozco y además hacemos un llamado a que la Guardia Nacional intervenga. Entonces, con esa situación llegamos hasta las 11 de la noche y con esa suspensión en la mano quería el gobernador Samuel García que Javier Navarro asumiera el poder para poder él regresar a la campaña presidencial. Porque si Samuel no se iba y no dejaba su encargado de despacho, quedaba completamente inhabilitado para competir como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasa? Al 5 para las 12 hay una resolución muy importante del ministro Javier Lainez de la Suprema Corte de Justicia donde dice, señores, momento, esto es un golpe sobre la mesa y este golpe sobre la mesa de la Suprema Corte ratifica que Luis Orozco es el gobernador interino designado de manera legítima por el Congreso local. Y viene una reacción después de Samuel que al menos mucha gente no lo esperaba, que dice Samuel, bueno, ante la decisión de la Suprema Corte, y que por cierto, esa decisión de la Suprema Corte también tira el amparo del famoso juez laboral de la Ciudad de México, que ya hablaremos de eso también, dice Samuel, bueno, pues yo regreso y eso todo el mundo asumió, si Samuel regresa, queda automáticamente descalificado para ser candidato presidencial. ¿Cuál es el tema? El mecanismo con el que Samuel quiere regresar es desconociendo una licencia que una hora antes él estaba asumiendo que tenía en la mano legítimamente. Además lo hace con un acuerdo
que tendría que haber sido aprobado por el Congreso local, pero que Samuel lo utiliza unilateralmente para decir que ya está de regreso. Entonces, eso deja otra vez en una situación de cierta incertidumbre política, más no legal. ¿Por qué política? Porque Samuel se asume como el gobernador ahora en funciones, lo publica en Twitter y dice, a ver, yo ya le informé a mi gabinete que yo soy el gobernador constitucional. El problema es que legalmente el Congreso tiene que decidir. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Nos faltó un elemento dentro de esta narrativa que hiciste tan correctamente y es el elemento de cuando el Tribunal Estatal Bueno, salió a decir que no podía el gobernador, ¿sí? que condicionaba la Le licencia. condicionaba la licencia, decía, mientras no sepamos exactamente quién es el interino y tengamos claro quién es el interino, No te puedes decir. no te puedes ir. Entonces, eso ya lo ponía el gobernador contra la pared, porque si no había gobernador interino correcto, decente, legítimo en la noche, Samuel no pasaba. Ahora bien, Alejandro, ¿qué nos dices? Yo creo que el viernes vimos una película que no fue un viernes negro, fue un viernes fosfo, lo podríamos recordar así, porque vimos la película de lo que podría ser una crisis política en el 2024, o un ensayo de lo Así que es. podría darse más adelante. ¿Por qué? Porque vimos cómo el autoritarismo político de una persona que quiere concentrar todo el poder se vale de las fallas que tiene el sistema político mexicano. Las lagunas, sí. Las lagunas en un sistema judicial que vimos que era una batalla de amparos y de resoluciones y demás. De tribunales de diferentes De niveles y tribunales. jurisdicciones. Número 2, el monopolio de la violencia fragmentado, es decir, un gobernador atrincherado, imágenes hasta las 11 de la noche donde veíamos elementos de fuerza civil entrando, apertrechado el gabinete adentro de Palacio, una fractura importantísima en la bipolaridad que tiene el sistema político en Nuevo León, estas dos facciones. Entonces, el viernes fosfo que estuvimos viendo, estábamos viendo una película de terror prácticamente. Y en los primeros minutos del sábado nos recordamos por qué es tan importante, y creo que a Samuel se le recordó por qué es tan importante no tener el poder en una sola persona Así es. como lo quería tener Samuel. Contrapesos. Contrapesos políticos. Vimos a un Dante Delgado con Azucena en un clinch que se dieron, defendiendo que 700... Milenio. Con Azucena, perdón, Azucena Uresti en Milenio. Ujú. Defendiendo que 780,000 nuevoleoneses le habían dado el voto, ¿sí? A Samuel. Mientras Azucena decía, discúlpame, pero 1 millón de personas le dieron el voto a los diputados, ¿sí? Y Dante defendiendo pues lo indefendible, porque tenía razón Azucena. Entonces recordamos por qué el equilibrio de poderes es tan importante y por qué va a ser tan importante en el 2024. Y pudimos respirar tranquilos el sábado en las primeras horas porque nos acordamos que hay corte en este país. Así es. Que hay un elemento muy importante que es De la equilibrio. Suprema Corte de Equilibrio, que nos pone sobre la mesa por qué es tan importante hoy no dejar que el presidente meta las manos a la Suprema Corte. Y en este proceso que está viendo de la terna y que está tratando de meter a la hermana de Luisa María Las Alcalde, mismas. a las mismas personas de la 4T, tenemos que voltear a ver que Nuevo León hoy se salvó de una crisis político mayor que no está resuelta todavía, porque hay todavía una figura de autoridad en la Suprema Corte. Imaginemos que en el 2024 llegamos a un escenario parecido y si tenemos una Suprema Corte cuchareada, Dios nos agarre confesados. Bueno, pero a mí me gustaría más seguir analizando Sí. lo que pasó este viernes, porque, a ver, estuvimos al aire varias horas con Gregorio Martínez aquí en Televisa Monterrey, y prácticamente como estábamos relatando el momento en que estaban ocurriendo las cosas, fue pues clarísimo como cuando llega Luis Enrique Orozco a tomar Palacio. posesión a Palacio, batalla para entrar un poco, pero finalmente tranquilamente en paz logra pasar la puerta principal, no con los medios, Pasa él solo, y se pasan 25 minutos adentro
Él con quién sabe quién. Luego supimos que era con Navarro, con Javier Navarro. Es decir, los dos gallitos ya dentro del palenque. Y Javier Navarro, ¿qué estaba haciendo? Pues le estaba comunicando que, dadas las nuevas circunstancias, dado el golpe que se había asestado desde la Corte para confirmar que Luis Enrique Orozco era el gobernador interino, el gobernador Samuel García había cambiado su intención y estaba ya retirando su licencia para quedarse permanentemente ya como gobernador. O sea, Luis Orozco ya sabía que no iba a ser el gobernador y aún así hizo su discurso. No, claro, es decir, le corrieron las cortesías Ok. de decirle, pues tienes que tomar posesión, porque todavía el señor gobernador no le comunica a nadie Por eso, Ramón, su intención. el lenguaje del acuerdo que publica Samuel es muy importante, porque dice Samuel, reasumo funciones, no continúo funciones, Así es. porque hasta ese momento Él no Samuel era. García, bueno, Claro. a las 11:59 todavía Samuel era el gobernador constitucional de Nuevo León. El tema aquí es, ¿cuándo emite realmente Samuel ese acuerdo? ¿El 1 de diciembre o el 2 de diciembre? Por el lenguaje que dice reasumo, se sugiere que es el 2 de diciembre. Pero si lo pones el 2 de diciembre, significa que ya entras en un asunto de usurpación de funciones, Claro. porque el Congreso te tiene que autorizar esa cancelación de la licencia, número 1. Y número 2, tú no puedes desde el Poder Ejecutivo emitir un acuerdo para regresar al poder sin autorización del Poder Es Legislativo. decir, publicar en el Diario Oficial de la Federación Y luego viene- que reasumen no lo puedes hacer Viene algo más mientras no eres grave. gobernador. Viene la publicación Sí. en el Diario Oficial del Estado que Que él si dice que lo ordenó. que si se confirma que jurídicamente que Samuel en efecto no es el gobernador constitucional o no era el gobernador constitucional en ese momento, No podría ser. Eso constituye ya un delito. Y luego se agrava la situación porque la mañana del sábado convoca al gabinete al mismo tiempo que Luis Orozco, el gobernador interino, ahora sí, legítimamente designado por el Congreso, hace un pase de lista a la Fuerza Civil y no acude Gerardo Palacios Pámanes Y tampoco no se los- realiza el evento, No acude- aparece nadie de no los- aparece nadie. de la A ver, milicia. ahí ya estás hablando de un tema. Volvemos a la investigación de sedición, que por cierto ya la Fiscalía Ya Local está. de Nuevo León abrió ya una carpeta investigando los temas de sedición por los eventos del miércoles en la noche en el Congreso, Se le suma ahora este le que sumas es ahora desacato. desacato y usurpación de funciones. A ver, el desacato y usurpación de funciones ya abre la puerta a un escenario que Samuel no podría ser ni el candidato, pero ya Tampoco tampoco puede O regresar. sea, podría ser el en gobernador. términos peatonales, el perro de las dos, el gobernador de las dos, el gobernador- gobernador de las dos el tortas. gobernador de las dos Puede tortas. ocurrir. Puede ocurrir. que se Podría quede ocurrir. sin las dos tortas. A ver, pero vamos a seguir la saga de lo que ocurrió el viernes, porque Sí. esa secuela nos permite llegar a todo esto que Sí, están claro. ustedes comentando. Le comenta, por supuesto, Javier Navarro, no vas a ser tú porque el gobernador va a regresar. Le corren la cortesía de que él pueda leer el discurso que había hecho, porque pues... Es un mira, discurso conciliador. muy A ver, conciliador. A ver, Orozco ha sido, sorprendió- la palabra para describir a A Orozco ver. es institucional. Sí, no, Ha a ver, sido institucional. Luis Orozco ha sorprendido porque ha sido una persona que ha manejado perfectamente el lenguaje, nunca se ha sobresaltado. Ha sido una persona que, por ejemplo, me causó grata impresión cuando llega a Navarro y le dice, aquí está esto que manda el gobernador. Y muy correctamente dice, viene dirigido a mí. Sí. Y Navarro se queda Que patinando. sabe de lo que habla. Claro, por supuesto. O sea, la ¿no? fiscalía. Por supuesto, dice. A ver, échenme el no, es nombrecito. para. Pero si no viene dirigido a mí, no tengo por qué leerlo. A mí que lo lea alguien más. Sí, ¿Verdad? claro. Entonces, Luis Enrique Orozco da su mensaje, bien conciliatorio, y se ve que atrás, como está hablando, ¿verdad? Llega el secretario Pámanes y le dice por la espalda, apúrate o algo, ya van a venir de arriba, hay un mensaje o tienes que venir, alguna cosa le dice, y Luis Enrique Orozco sigue en su papel de decir, Claro. yo Soy el gobernador. soy el hombre del show, yo Claro. tengo que decir lo que tengo que decir. Eso es lo que obliga a que Javier Navarro ya no venga por la retaguardia como Pámanes, sino que venga Tiene que por el pasar frente. enfrente. Claro. Y le tenga que entregar delante de las cámaras el papelito. Papelito que al leerlo, pues obviamente se enteran. Y lo que dicen es, bueno,
entraría el gobernador inmediatamente a retomar, porque como tú bien dijiste ahorita, Rodrigo, ya no era, ya los 3 días famosos de que regreso y me vuelvo a ir, pero eso le pusimos el gobernador va y Va y bien. bien. Va y bien. Sí, Ahí sí. va y bien, va y bien. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya el señor gobernador interino pues, termina su operación, sale y ya se queda Javier Navarro con todo el elenco. Prometen que el gobernador va a venir y va a bajar a hablar. Le dicen primero, ojo, muy importante, le dicen a Luis que va a venir y Luis Orozco se queda ahí Ujú. para esperar a que baje el gobernador y hable y dé su mensaje. Pero el propio Luis Enrique Orozco dice, pues yo ya aquí esperé muchos minutos y el gobernador no baja, yo no tengo por qué estarlo esperando. Claro. Yo soy el gobernador. Yo soy el gobernador, él no es el gobernador. Entonces, por tanto, yo me retiro, se retira, ahí le sacan el script de la pelota Ujú. al gobernador, ¿sí? Sí. Sale al quite Javier Navarro a explicar lo que se está enviando al periódico oficial de manera expedita, que ahí es donde está Que la es donde parte va a que dice entrar el Rodrigo, tema legal. el tema legal de decir tenía o no derecho el señor ciudadano Claro. Samuel García de hacer eso o no, importante saberlo. Sí. Y luego decían, ya va a bajar el gobernador, espérenlo. Y el gobernador nunca bajó. No emitió mensaje tampoco. Yo creo, mi sensación es que alguien muy cercano a él debió haberle hablado por teléfono a decirle, estás muy caliente, Claro. la situación se salió de control, no era lo que esperabas, no es el script como tú lo habías redactado. Es más, tú no estás redactando el script. Te Claro. lo están redactando a ti. Vete mejor a la casa, Y vemos. enfríate tantito, le ponemos un poquito de hielitos a la bañera para que te tranquilices y ya el sábado, domingo o lunes en mejores condiciones, porque como dicen, as we speak here, como estamos hablando ahorita aquí, pueden estar pasando 40 cosas allá afuera que no Sí. nos hemos dado cuenta y nos disculpan si para cuando estén escuchando esto, pues Pasaron ya cosas. pasaron 5 maromas, 2 trapecistas, un elefante Sí, lo que, y los lo que- enanos, porque el circo de Samuel García Pero, Ramón, es por minutos. El circo tiene una gran pregunta, que es, ¿Samuel puede regresar a ser candidato o no? Y yo destaco en la parte cuando, antes de que Javier Navarro fuera y entregara el documento a Luis Enrique Orozco adentro de Palacio de Cantera, un reportero le pregunta explícitamente a Javier Navarro. Entonces, ¿Samuel va a regresar a la campaña? Y Javier Navarro dice, no va a regresar. Entonces, a pesar de todo este desaseo legal de que es o no es gobernador o hasta que el Congreso lo decida, yo lo que ya veo es que no hay voluntad política de Samuel ni siquiera de aventurarse nuevamente en una campaña presidencial, lo que significa que le dejó tirado el mandado a Movimiento A Ciudadano. ver, pero la pregunta aquí es ¿por qué lo dejó tirado? El punto es muy simple, lo que aquí nosotros que estamos todos los días en el mismo proceso y lo tenemos dado por hecho, pero hay que explicarlo. Claro. Lo que hizo Samuel García fue, ante su imposibilidad de poner a un portero como Javier Navarro para que le cuidara por 6 meses las espaldas y nadie se metiera a sus papeles y a sus cuentas de los primeros años de gobierno, que es para lo que él buscaba imponer al gobernador interino, al saber que Luis Enrique Orozco, del grupo prianista para él, Del grupo de Adrián, según él. sí, Que así lo iba pone a él. entrar a ser el interino y que además no era un simple ciudadano, personaje político, etcétera, era un vicefiscal. O sea, versado Un en estas vicefiscal artes trae de la investigación. permanentemente en su mano una lupa. Claro. Permanentemente está investigando y buscando. Y en esa búsqueda, pues evidentemente a el señor Samuel García le dieron ñáñaras. Sí. Porque dijeron, me están mandando a este personaje con dedicatoria. Aún y cuando dice que, A ver. que en su discurso que no Yo- habrá. Bueno. Obviamente, sí. El DNA de cada quien lo es el que, DNA. Lo que es bien interesante es qué va a salir a decir Samuel, porque un par de horas antes saca un video donde dice, no se preocupe Eso Nuevo mismo. León. Es el Lo que no se dijimos. cumple ¿qué absolutamente va a salir nada. a decir? Que me va a llamar la atención, a lo mejor no sé qué lo va a decir, porque seguramente por eso se salió por la puerta de atrás, porque ¿qué vas a explicarle a la gente? De que nada de lo que dijiste era cierto. Nada de lo que dijiste era cierto y no puedes decir
que vas, o sea, la narrativa es, se me acabaron los recursos, se me acabaron los amparos. Como abogado litigante, que él estaba actuando más como abogado que como gobernador conciliador, al 5 para las 12 se me acabaron los trucos de la chistera y no me quedo de otra más que quedarme. No puede decir el día de mañana o lo que sea, Nuevo León, decidí quedarme porque después de pensar, aquí está la tarea que me llega. ¿Qué va a salir a decir? A ver, me derrotó el PRIAN. Me decía a mí un personaje político muy importante, me dice, ¿de qué tamaño es el miedo para que Samuel García no pueda aguantar un solo día con un gobernador que no sea su portero? ¿Y de qué tamaño es el miedo que va a revisar? Porque Samuel dice, es que el PRIAN me quiere descarrilar. Pero aquí ya quedó en evidencia que lo único que estaba haciendo Samuel era cuidarse las espaldas. Ese es el punto. Ese es el punto clave. ¿Qué tenía miedo Samuel? No sé, la licitación del Sintram, las Sí. acusaciones de extorsión contra la Secretaría de Medio Ambiente de Félix Arratia, El los DIF. vínculos de la UIFE que anteriormente estaba en Secretaría de Finanzas y con muchos vínculos al despacho familiar de Samuel García. Ojo. ¿Dónde está todo eso? Ojo. No traería jiribilla el hecho de que se mandara al vicefiscal del inconcluso caso de Bani Sí, claro. a ser el gobernador Habrá un interino. mensaje. El mensaje es, siguen los secretos de Devani. Claro. ¿Quién los tiene? ¿Dónde están? ¿Quién los guardó? Claro. ¿Por qué se atrajo a la ciudad, a la federación? ¿Por qué la federación no ha avanzado en el famoso caso de Devani? ¿Quién sabe si este fiscal realmente sí sabe exactamente lo que pasó? ¿Y quién sabe si eso puso a temblar a más de un par de piernas? Entonces, El caso de Evany Ramón, pero también el caso de la muerte de un adolescente en el DIF, Así que por no fue supuesto. consignado al Ministerio Público y que constituye un delito, y que el personaje responsable de esa actividad era en ese entonces pues, el actual dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. entonces, Para variar. Para variar. entonces el gobernador, ya no sé si decirle el gobernador interino, el gobernador en transición o lo que sea, pero Samuel García queda mal con su base política en Nuevo León, con la gente, queda mal con el presidente, la misión que tenía, queda mal con Movimiento Ciudadano Y con tanto, Con claro. tanto. y con Dante. Un proceso que Dante puso el todo, ¿sí? Pisotearon muchas cuestiones, muchas cosas para que fuera el Y candidato. Dante tuvo que tragar camote para sostener el punto Así de todas es. las tonterías que decía Samuel. Yo no sé si Dante está aliviado con toda esta situación de que Movimiento Ciudadano Claro. otra vez es propiedad del señor Dante Delgado y no de Samuel García, como bien lo decía el senador Germán Martínez del Grupo Plural en la tarde del viernes, donde decía, a ver, Samuel no va por Xochitl, Samuel va por Dante Delgado y Movimiento Ciudadano. Bueno, Ahora- aquí la pregunta de fondo va a ser, ¿qué traición tan grande para Dante Delgado y para Movimiento Ciudadano? ¿Por qué? Porque si Samuel dice esta decisión un día antes, todavía hay tiempo para que el propio Dante Delgado renuncie al Senado y pueda postularse 6 meses antes sin cargo a candidato presidencial. Hoy ya no lo puede hacer. ¿Y qué va a pasar con el famoso Marcelo Ebrard si van ahora sí a decirle, pasa tú, ya eres el candidato, después de que ella dijo, no me voy, aquí me quedo con Xochitl, Sí. yo soy morenista, perdóname, con Claudia, Claudia. yo soy morenista, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Dante debió aprender a un muy caro precio, una lección Claro. de, a ver, yo siempre, cuando todavía podía hablar con Dante, cuando todavía se podía hablar con Dante, Ujú. yo le dije un día, a ver, ¿de verdad, Dante, vale la pena que en aras de los votos que estás buscando, porque tú dices que este muchacho te va a traer votos, olvídate que gane, va a traer votos y esos votos se traducen en diputados, en senadores y en presupuesto? Impulsa el movimiento. A ver, entonces, estamos ante una horda en MC de políticos egoístas, egocéntricos, que solamente ven por ellos. Dante estaba viendo únicamente, Samuel, no me importa que sea un loco, que no tenga equilibrio emocional, lo que me importa es que me traiga votos, porque eso va a ser presupuesto y va a ser más poder en el Congreso. Punto. Punto. Y por el lado de Samuel diciendo, a mí no me importa nadie, a mí me importa traerme a mí. Y por tanto, ahorita, aunque el presidente quiera que yo vaya de candidato, y así quiera Dante que yo haga lo que tenga que hacer,
como nadie me garantiza cuidarme la espalda a la hora que me enfrente 6 meses, pues tengo que ver por mí y hacer mi operación para mí. Imagínate, Ramón, que un día antes de toda esta situación había una crisis dentro del Movimiento Ciudadano porque muchos personajes importantes como Salomón Chertorivsky, Patricia Mercado y prácticamente todo el grupo Jalisco, empezando por Enrique Alfaro, no habían salido a respaldar a Samuel. Eso varios periodistas lo hicieron público, entonces viene la presión y la reacción y tuvieron que salir con un mensaje muy forzado diciendo, bueno, Samuel tiene razón, tiene un amparo de un juzgado laboral de la Ciudad de México, una resolución del tribunal, etcétera. Lo de siempre, la misma cantaleta institucional. Pero ahora, ¿con qué cara al 5 para las 12 Samuel se presenta ante su base de Movimiento Ciudadano a decirles, pues una disculpa, señores, ¿no se pudo? Siempre no se pudo. Ahora, lo tomamos por hecho, pero el sábado todo el mundo amanece con la interrogante, ¿y Samuel puede volver así como así a su despacho? ¿Del lado de quién está la pelotita? Y hasta El Congreso, sabemos claro. es del Congreso. Precisamente el enemigo principal. El adversario. El adversario. A ver, sí. El adversario tú lo haces, tú lo creces. Si Samuel hubiera entendido Puentes, perdón. Si Samuel le hubiera hecho caso a la propuesta de Dante del martes pasado, que ya estaba planchada y que en 3 horas de reunión no lo pudo Dante convencer a Samuel de estructurarla, si eso hubiera ocurrido, no estaríamos Ramón, ¿cuántas platicando oportunidades de esto? tuvo? Pero la propuesta original de Arturo Salinas, si fuera negociada, como se le intentó comunicar a Samuel García, nos hubiéramos evitado todo este desastre. Pero vino el litigio, vino la declaración política, vino la diferencia, vino el antagonismo. Bueno, segunda oportunidad, esta negociación que le presenta Dante Delgado, ya avalada por todo el consenso de los liderazgos del PRI y el PAN, y Samuel García también la rechaza. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la naturaleza política de Samuel García. Samuel García nunca ha creído en la política, como decimos aquí, que es tender el puente entre el arte de lo posible y de lo deseable y lo posible. Samuel, su ruta siempre ha sido el antagonismo y el litigio. Esa ha sido la ruta de avance y de ascenso de Samuel García históricamente desde que era diputado local. La negociación nunca ha estado en su playbook. Quienes conocen desde la escuela a Samuel García y a Mike Flores, siempre los vieron como una parejita revoltosa, busca pleitos y todo arreglándolo en base a los puños. Bueno, pues creen que están en la prepa, creen que están en la secundaria y siguen aplicando los mismos. Señores, esto es bastante más serio que andar se fajando con los adversarios. Pero vamos aquí. Yo creo que alguien que también pierde tanto o mucho más que Samuel García es Javier Navarro. Por supuesto. Porque Javier Navarro hizo un papel totalmente denigrante para cualquier abogado que se precie de serlo, que se precie de conocer lo mínimo de las leyes y que... Más para alguien que durante décadas fue exitosísimo y muy respetado en la comunidad de Nuevo León. Así es. Finalmente es el que envía el recado en televisión abierta, en vivo, al gobernador interino y manda el recado y será recordado el rostro de la derrota. Como el rostro y el mensaje de la derrota. Ahora, el proceso que sigue, el gobernador aún no ha... Antes de seguir el proceso, yo extrañé mucho una figura ahí, siempre presente, siempre activa, Mariana Rodríguez. Sí. Es más, Mariana y Mariel. Ramón, claro. ¿Qué pasó, Rodrigo? Bueno, Ramón, pues Mariana, en el momento en que se estaba desenvolviendo la crisis política de Nuevo León, donde Samuel decía, voy, no voy, me regreso, etcétera, en ese momento que estaban todos apertrechados en Palacio de Gobierno de Nuevo León, Mariana Rodríguez está en un evento de Bulgari, con su vestido de gala. Es decir, ¿en un evento, ella participando en el evento? Ella participando en el evento como una influencer invitada. Sí. A ver. Transmitiendo incluso en vivo. Mariana Rodríguez, lo hemos dicho aquí. ¿Qué política tan Bulgari? Es el activo político más importante, la marca política más importante del Movimiento Ciudadano. Si Samuel García tenía un arma para hacer valer en ese momento, de decir que salga Mariana y le explique al pueblo de Nuevo León qué es lo que está pasando o nuestra perspectiva, Mariana está en un evento de Bulgari. Yo lo interpreto. Mariana está tomando distancia de todo este desastre absoluto que ha sido la crisis constitucional provocada por Samuel García.
Bueno, esa es esa parte. Pero retomando lo de Javier Navarro, Ramón, a ver, Navarro, un abogado tan importante que prendió de un hilo la crisis política y constitucional de Nuevo León, y ese hilo se llama el Juzgado Tercero en materia de trabajo de la Ciudad de México. Es algo que el Consejo de la Judicatura va a tener que revisar, porque el Congreso de Nuevo León ya impuso una queja y dijo, señores, no puede ser que un juez laboral, que ni siquiera es de Nuevo León, esté provocando todo este desaseo y este desastre, y que esté emitiendo una suspensión tras otra, donde son trajes a la medida exactamente de lo que está pidiendo el gobernador Samuel García, que además los criterios jurídicos que están ahí implementados son pésimos, vienen con faltas de ortografía, es decir, un completo desaseo que va a tener que ser revisado por las autoridades del Poder Judicial. Y un consejo la respuesta era tuvimos, porque él mismo, a la hora que vio la corte, dijo, me repliego y retiro todo lo que dije, agarro mis cachivaches y ya no estoy aquí. Too late, demasiado tarde. Too late. Tal vez debió haber escuchado a su compadre Luis Donaldo Colosio cuando le dijo, no es nuestro tiempo, hay que ser pacientes. Claro. Le he dicho a mi compadre, estuvo aquí en el estudio de Código Magenta, reconoció que como ahijado, como padrino de Mariel, le dijo, no es nuestro tiempo. Y creo que a la distancia su amigo y su compadre Colosio tenía mucha razón. Yo el viernes tuve la oportunidad de estar ahí en Saltillo, en la toma de posición de Manolo Jiménez, y la verdad, tengo que decirles que me quedé sorprendido. No, digo, a Manolo ya se le conocía, y ya se le conocía la personalidad que tiene, y por qué llegó y por qué avasalló en las elecciones de Coahuila, pero cuando ves esa organización, cuando ves sobre todo el discurso Institucionalidad, conciliatorio, ¿no? Sí, claro. Es un grupo, no una persona. exactamente, ese es el punto, Rodrigo. No estamos hablando de un individuo que se le ocurre hoy en la mañana renunciar, no renunciar, voy, no voy, me voy a la federación, me quedo aquí. Depende de cómo amanezca la hormona. Claro. ¿Sí? Claro. Y ojalá que se combine con la neurona, porque entonces... Claro. Pero dicen que mucha gente repite esa famosa frase de envidia de la buena. No hay envidia de la buena, todas las envidias son malas. Pero bueno, tomando ese cliché de envidia de la buena, envidia de la buena, estar viendo aquel acto en Coahuila, en donde lo que estaba yo viendo es un joven de 39 años. Sí. Contemporáneo de Samuel Contemporáneo García, de Samuel y demás, claro. diciendo, a ver, ¿cómo los coahuilenses tienen la fortuna hoy de tener a un agente como Manolo Jiménez, que para mí se perfila ya, lo dijimos el otro día en Círculo Magenta, como un inevitable frontrunner para la presidencial del 2030? Junto con Luis Donaldo Colosio, que ha volteado completamente todo el spin con mucho más inteligencia. Es la referencia ahora del político maduro y sensato. Así es. O sea, tenemos a Manolo, tenemos a Colosio, y bueno, por descarte morenista se queda ahí Andy López. Pero ya es una nueva generación. Pero es la nueva generación. Todos estos muchachos vienen nuevos. La pregunta es, ¿dónde cabe ahí o dónde cabría ahí Samuel García? Samuel García, Ramón, quemó completamente sus naves en un berrinche jurídico y político. Eso es lo que está pasando con Samuel. Porque Samuel, aún si quisiera regresar, que no creo, aún si se arreglara el tema jurídico y el tema de usurpación de funciones y que pudiera otra vez retomar su campaña, a ver, quemó las naves y ya todo México esté de testigo que es un personaje incompetente políticamente hablando y que llevó al Estado al borde del incendio. Bueno, lo que hay que decir aquí es, señores, se nos ha ido a los tres aquí. Okay. ¿Dónde quedó el imparable? Finalmente lo pararon. Claro. Y está paralizado. No sabemos su destino, como ustedes ya bien aquí lo han comentado. No sabemos si hoy es gobernador o no es gobernador. Si Luis Enrique Orozco es el bueno, que es, para mí, hasta el día de hoy es el bueno. Hasta que el Congreso no decida. Hasta que el Congreso no lo decida. ¿Y qué va a decir el Congreso? Es decir, el señor Samuel García ya se le paró en seco. Ramón, hay todavía un pequeño riesgo de que esto no se solucione. ¿En qué sentido? Samuel todavía puede ir a llorar con el presidente, decirle, presidente,
este estado podemos argumentar que como yo no reconozco a Luis Orozco y me asumo como el gobernador legítimo hasta este momento, pues yo soy hay dos gobernadores y hay una crisis de inestabilidad. Entonces, si me haces el favor de pedirle a tus senadores de Morena que nos ayuden a desaparecer los poderes de Nuevo León y a nombrar un gobernador provisional que no sea Luis Orozco, que no sea gente del PRIAN, que sea un personaje al menos que yo me pueda sentir cómodo con él, pues, esa ruta todavía tiene cierta posibilidad. Pero, a ver, esa ruta, mi querido Rodrigo, tendría una posibilidad si en el pro quo del diálogo está la candidatura presidencial de MC. Pues, claro. Ya no está. ¿Qué le canjeas al presidente? Hazme el favor, ¿a cambio de qué me voy a manchar las manos? Ese es un tema importante porque... O sea, hay que responder la primera, que todavía podría haber una argucia ahí para que ahora dijera, bueno, no, sí, siempre sí que sí regreso. Bueno, podría haber. Si eso se da, entonces él sí puede ir con esa paletita al presidente. Y el presidente, aquí está la paletita, sálvame. Pero... Aquí es, y la pregunta es, ¿con qué capital político se queda Samuel? No. Si alguna vez lo tuvo. Quemó todo. Porque ahorita si preguntas, si vas con el presidente y le dices, ve a mis diputados, me están respaldando. ¿Cuáles? Ve a mis seguidores, están incendiadas las redes porque me han tratado injustamente. No hay tales. Ve a los medios de comunicación. Ve a los medios de comunicación que están indignados por lo que está pasando en Nuevo León. Ve a Mariana. Mariana está en un evento de Bulgari. El día de la peor crisis. Entonces, el capital político de Samuel es una popularidad en las redes sociales y un manejo de la narrativa constante. Pero cuando las redes sociales son imágenes de fuerza civil en el Congreso, de una situación de crisis, de un personaje que ya no quiere hablar y sale con el rostro desencajado en medio de todos los medios sin decir una palabra para subirse a su camioneta e irse de Palacio de Gobierno, pues ya estás mandando tú mismo con las imágenes y videos sin decir una sola palabra la imagen de la derrota y un mensaje de derrota. Yo lo resumiría, cuando te conviertes en un meme y eres el rey de las redes, pues aguas porque te cancelan. A ver, ya hablabas, Alex, de la entrevista de Colosio que tuvimos aquí en COE Magenta, pero también tuvimos aquí en Magenta una entrevista con Andrés Mijes, el alcalde de Morenista de Escobedo, y le preguntamos, ¿qué opinas de que Samuel se vaya a ir como candidato presidencial? Y dijo, pues yo no se lo recomiendo, porque yo vi de primera mano lo que le pasó a Jaime Rodríguez el Bronco. Y Jaime, después de eso, perdió el control de gobierno. Imagínate si para Mijes Jaime perdió el control del gobierno, dejando a su secretario de gobierno como gobernador interino, pues ¿qué significará para Samuel en esta crisis? Pues, el absoluto caos y la absoluta destrucción de su proyecto político. Que por cierto, un Bronco que hizo meme a Samuel García, el Bronco que estuvo en la cárcel varios meses perseguido precisamente por Samuel García, pues amanece el sábado con un tuit, ¿no? ¿Qué es el tuit? Decía el Bronco, muy buenos días a todos, dormí mucho ayer, ¿de qué me perdí? Pues bueno, todavía no hemos perdido del todo, hay que ver dónde estamos parados. Por lo pronto quisimos el día de hoy de manera extraordinaria hacer este círculo magenta en sábado para tratar de entender un poquito. Yo creo que para sintetizar tenemos los ganadores de esta sesión. Primero, el bloque prianista en el Congreso, totalmente, que básicamente pues fue siguiendo los pasos legales que tenía que seguir para tener el respeto. Por supuesto, Luis Enrique Orozco, que al margen de que todos dijimos al principio, como que un vicefiscal no tiene el empaque, no tiene las formas, no tiene todavía el tamaño, más adelante quizá, pero ha sido una muy agradable sorpresa. En el momento de la verdad ha hecho lo que le toca. Exactamente, con bastante decencia, con bastante frialdad, con bastante integridad. De la misma manera que le tocó en su momento a Arturo Salinas, que tampoco hizo un mal papel. Entonces, de este lado creo que las cosas han salido bastante correctas, digan lo que digan, etcétera. ¿Quiénes perdieron? Pero bueno, aquí? Ramón, yo agrego una ganadora colateral. ¿Quién? Xochitl Gálvez. Esta elección se vuelve nuevamente lo que no quería el presidente López Obrador si nada cambia, que es una elección de dos polos, pro 4T y anti 4T. Y en este momento la única candidata que no es de la 4T es Xochitl Gálvez. Y otro ganador en potencia que podría ganar perdiendo, Dante Delgado, al quitarse
a Samuel García. Se queda, es algo agridulce, yo creo. Dante está ahorita en un limbo Sí. que él tendrá que decidir. Él tendrá que decir, como bien dijiste tú ahorita, se me da la oportunidad de recuperar mi espacio perdido. Se me da mi oportunidad de recuperar el partido que se me estaba yendo de las manos. Y por cierto, ¿alguien ha escuchado un comentario de Enrique Alfaro respecto a todo esto? Por supuesto que no. ¿Qué pasó? Bueno, pues los perdedores de esto han sido hasta ahorita, ¿sí? Inevitablemente, por supuesto, Samuel García número 1, Javier Navarro número 2, ¿sí? Sí. Dante Delgado, No diga sabemos. lo que diga, no, ahorita es Ahorita perdió. pérdida. Él puede Sí. darle un spin, Sí. con inteligencia le puede dar un spin. Y sin duda alguna, perdedor grande, el presidente Es justamente Claro. lo que te iba a decir. López Obrador. El presidente Entonces, López Obrador se le descuadra su proyecto de fragmentación del voto opositor. Claudia Sheinbaum respira también, de cierta forma. Pues yo creo que esto le complica a Claudia mucho las cosas, porque ya si tienes una campaña de solo 2 candidatas y es un referéndum, una segunda vuelta, ya no está tan fácil la situación. Yo me atrevería, con todo respeto, a disentir de ambos. Porque yo siento que ahorita, tanto Claudia como Xochitl, viendo los desplantes que hacía Samuel y las valentonadas y la atención mediática de las redes sociales, decían, ¿y qué si este Milei, Samilei mexicano Llega a ganar. llega a ganar y se nos cuela por la izquierda o por la derecha? Ya no hay ahorita amenaza. Sí. Ellas dos son ahora Así las es. solitarias de la contienda. Sin duda habrá algún emesista. Vamos a ver qué sorpresa nos trae ahora Dante. Y ojalá sea una sorpresa que sopese realmente el valor político de quien va a estar ahí y no únicamente Pero, el Ramón, asunto de traer votos. Pero legalmente tiene muy pocas opciones, porque ya todos los senadores, No, todos los diputados todos. federales Están en sus lugares. están Claro, en sus lugares invalidados. y no tomaron la licencia, invalidados. Sí. Me queda la duda Tomás Marcelo. si Jorge Álvarez Maínez tomó licencia para ser coordinador de campaña o no. Si Jorge Álvarez Maínez, yo creo que esa va a ser la opción, porque se mencionaba como, digamos, el último recurso de Movimiento Ciudadano en caso de que no quiera Samuel, no quiera Colosio, no pueda Pero Dante. Álvarez Maínez está muy tiernito, por así decirlo, para estas lides. No ha pasado por... Díganme cuál es su currículum No. para poder decir, merezco... Sería por descarte. Bueno, Coordinador de campaña de una semana. ¿Cuánto duró la campaña? Sería por de descarte Samuel? lo de Álvarez Maínez. O que Dante recurra a un candidato externo yo me de la inclinaba por sociedad eso. civil. Y si se le permitiera, yo creo que... Y si Dante se monta en su macho de decir, voy a seguir la misma estrategia de Samuel, podría buscar, a pesar de las inhibiciones que hay legales, que Mariana Rodríguez fuera la candidata. Pero bueno, pero está el requisito de ley de 35 años. Así es. Muy bien. Muy bien, pues estaremos en contacto los próximos días. Esperemos que no haya sorpresas corrosivas, ni hoy sábado por la tarde, Híjole. ni mañana domingo, pero bueno, Ya lo que hemos visto. ante Ajá. el caso, todo es posible. Así es. Así es. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.